¿Qué nos podemos preguntar? Si esto sucede en relación al uso profesional de la voz o en relación, por ejemplo, al despertar. Me despierto ya con la molestia en la garganta. Qué loco, porque las nuevas generaciones se manejan mucho por mensaje de texto. La oralidad está restringida a la presencialidad. La acústica es muy caprichosa, ya es una rama de la física que, como todas las leyes de la física que la gobiernan, son muy rígidas, muy estrictas. Cuando no las cumplo, la acústica se va a hacer lo que se pueda. Prestar atención a cómo yo estoy escuchando, cómo estoy hablando, cómo estoy teniendo cada uno de los dispositivos. Si necesito tener como un momento de silencio, buscar ese momento de silencio. Es una joya que tenemos que mirar y remirar y reescuchar por si se nos olvida algún detalle. También hay que decir que muchas cosas funcionan y funcionan bien. Solo vamos a poner la mirada en aquello que no nos funciona. Hoy somos muchos en la sala, por eso que ni siquiera todavía lo presenté a Cris, que sí está por ahí. Hola Cris, ¿vos me estás escuchando? Perfecto, todo bárbaro. Impecable. Bueno, hoy tenemos una charla muy especial que titulamos ¿Cómo nos cambia el mundo que cambia? Sabemos que hoy todos estamos un poco más encerrados, con teletrabajo, con un humor muy particular, con cambios de horarios, cambios de cómo comemos. Hay muchos cambios y tenemos que adaptarnos. Y para adaptarnos necesitamos entender una serie de cuestiones. Todo eso que nos va pasando, nos pasa también en la voz. Y esto no importa si sos un profesional de la voz o sos una maestra o un alumno o alguien que da cursos. O sea, cuando hablo de profesional de la voz hablamos de locutores, actores, directores. Entonces, hoy tenemos, pero la gran alegría de estar con un equipo interdisciplinario de gente que ya paso a presentar, así que muchas gracias a todos por estar hoy conmigo. Bienvenidos a Audio Class. La tenemos con nosotros, lo tengo que leer, pero arriba a nuestra izquierda la tenemos a la licenciada María Eugenia Pérez Ibáñez. Hola, MEPI para todos. Ella es licenciada en fonoaudiología de la UBA, profesora nacional de música en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla. Avísame si me equivoco en algo. Tiene un posgrado en especialización en prácticas, medios y ámbitos educativos comunicacionales en la Universidad Nacional de La Plata, profesora de foniatría en la carrera de locución en el ISER desde el año 1987. Además, es profesora de fonoaudiología en el Conservatorio Municipal de Música Manuel de la Falla, carrera de canto, presidente de la Sociedad Argentina de la Voz en el periodo 2008-2010 y miembro de la comisión directiva desde el 2004 a la fecha. Muchas gracias, Mepi, por estar acá con nosotros hoy. Además, lo tenemos acá a mi derecha al maestro Marcelo Velasco Vidal. Él es cantante, entrenador vocal. Ya lo conocen en alguna de las charlas que tuvimos en Audio Class. Él es director del departamento de voz de New York School Gold Broadway, New York City. Realiza masterclasses tanto en el país como en el exterior, dando a conocer su método de optimización vocal. Esto es creado por él y además es miembro de la Sociedad Argentina de la Voz. Además, la tenemos abajo de Marce a la doctora María Vitti. Gracias, María, por estar hoy con nosotros. Ahí vamos. Ella es otorrinolaringóloga en el Hospital Universitario CEMIC. Se dedica a la atención de problemas de la voz y deglución. Es médica ayurveda recibida en la Universidad Maimónides. Es cantante, estudió música en la Escuela de Música Tamaba y es también miembro de la Sociedad Argentina de la Voz. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Buenas tardes. Vamos a presentar también a la licenciada, porque hoy necesitamos también su ayuda, licenciada Alicia Lagarrigue. Ella es psicoanalista, miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro egresada concurrente de la Fundación Chiosa, miembro de la Sociedad Argentina de la Voz
y además es cantante y actriz. Y obviamente también está el señor Cristian Branca, que ya lo conocen en todas las charlas de Audio Class, especialista en acústica. Y bueno, ¿quién les habla? Que al lado de esta gente, la verdad, yo tengo un honor. Gracias a todos por aceptar esta invitación. Esto salió de una idea que vamos a hablar, pero en el momento que con Cris los convocamos, todos dijeron que sí, y la verdad, no quiero hablar más, quiero escucharlos a ustedes. Muchas gracias por estar. Bueno, Gracias a vos. Gracias a vos, gracias Martín. Para nosotros es un placer enorme esta charla para cuidar de la voz profesional y, como vos decís, también de la voz no profesional, la adaptación que estamos teniendo y cómo podemos colaborar desde cada uno, desde su lugar, para que nuestra voz rinda, para que nuestra voz sea mejor cada día, para que nuestra voz no se vea afectada con tanto cambio, ¿no? Que nos cambia. Totalmente. Y Marce, primero quiero invitar a todos los que ya están conectados, ya son más de 60 personas, esto es hermoso, que pueden escribirnos en el chat, vamos a ir leyendo las preguntas, cualquier pregunta que vayan surgiendo. Esta idea de esta charla increíble, interdisciplinaria, salió de una charla de hace varias semanas con Marce a través de un problema. Así que, Marce, empezamos por vos un poquito. ¿Nos contás cómo surgió esto? Porque yo rompo el hielo, sí. Venga, vamos a romper el hielo mientras tomo algo. A ver, de un viernes a un lunes, nuestro mundo cambia, ¿no? Cuarentena. Bueno, ¿cómo hacer para seguir trabajando con cantantes en tiempos de cuarentena donde cada uno tenía que estar en su casa, donde había que adaptarnos? ¿Cómo hacer esa adaptación? Bueno, comenzamos con las computadoras, algunos con los teléfonos, algunos con lo que tenían. Y bueno, la primera semana fue pasando, la segunda semana fue pasando y yo comencé a notar, ya que estaba con una intensidad de voz para dar las clases que no era la mía, me comencé a fatigar. Nunca canto desde los 7 años y nunca había experimentado esa fatiga. Además de vocal, era auditiva, ya me irritaban los sonidos, no podía poner cantantes para cenar, que yo generalmente me gusta cenar con velitas todas las noches, música linda, como para mimarnos un poco, ¿no? Y ponía solamente frecuencias, bitonales, algo que me bajara, algo que me relajara un poco. Pero notaba mi voz cansada. Y eso también me decían mis colegas, maestros de canto, cómo me aniquilan las clases online. Entonces yo dije, bueno, acá necesitamos hacer algo ya con esto. Por eso recurrí a tanto como María, como a María Eugenia Pérez Ibáñez, a muchísima gente realmente que yo admiro muchísimo como profesionales, que integramos un equipo, y para que me dieran tips. Y yo decía, sí, tomas agua, sí, tomas líquidos, sí, tomas esto, sí, tomas lo otro, sí, tomas... Todo el mundo sabe los cuidados, bueno, quizás no todo el mundo, pero los maestros de canto como que ya sabemos los cuidados de profilaxis vocal que tenemos que tener. Y uno cumplía con todo eso, pero está lo desconocido, ¿no? De encontrarnos con malas posturas, de encontrarnos con la necesidad de llegar al alumno a través de la pantalla. Y yo notaba que mi pareja me decía, ¿por qué estás gritando tanto al dar clases? Si vos no dabas clase en esa intensidad. Y porque lo siento lejos. Aparte, era un desgaste mental también el mío en tratar de ingresar en la musculatura, como yo siempre digo, del alumno, para ver qué está haciendo, en la forma que lo está haciendo, que no me esté maquillando un buen sonido con alguna hiperfunción, con alguna cosa además que no corresponde. Entonces dije, bueno, tengo que empezar a ayornarme yo, tengo que empezar a estar bien yo para poder comunicarlo bien a mis alumnos y a mis colegas. Ahí llego a Martín Blanco. A ver, le digo, Martín, todos me dicen que necesito una placa de audio, que necesito mi computadora. Martín me dice, no, mira, a ver, ¿qué tenés? Tengo un microfonito, tenía para la computadora, y me dice, a ver, probalo. Bueno, ahí yo soy lo antitecnológico y estuvimos probando un montón de cosas. Me enseñó a usar
esto y realmente, ¡chan!, mi vida cambió. Ya desde los primeros 2 días que comencé a usar el monitor para escucharme y para escuchar corridito, ¿sí? Para tener buena sensación también, pero ya al escuchar mi voz, que no hacía falta que elevara la intensidad, que veía que los alumnos me entendían perfecto, que veía que ante un requerimiento mío estaba esa respuesta correcta, ¿sí?, del alumno, y no cómo el que estás haciendo ya con posturas, pero permanentemente era esto ya, a la computadora. Dije, bueno, me salvó la vida, y yo en una semana ya de usar esta nueva tecnología como corresponde, gracias a los consejos de Martín, de Cristian, de absolutamente todo el equipo interdisciplinario, pude lograr que mi voz de nuevo esté tranquila, no cansarme menos mentalmente, porque da cierto estrés. Acá la licenciada Alicia nos comentará todo esto, los cambios, las adaptaciones, pero más que el estrés, ahora yo me siento como bendecido y agradecido por tener un equipo interdisciplinario fantástico, donde uno puede descansar y confiar en el equipo. Esto solo no lo hubiera hecho, quizás hubiera renunciado a clases, modifiqué ciertas cosas como clases no de 1 hora, de 50 minutos, descanso 10 minutos, el hongo en el piso. Tengo una cinta que por el tema de la pandemia me compré una cinta. Bueno, cuando estoy sin clases que alguno falla, cinta, camino, cinta, vuelvo. O sea, me empecé a adaptar a esta nueva modalidad. Y también un factor muy importante, muy importante, que el alumno vea que a uno también le pasó, ¿sí?, que tuvo esa fatiga vocal, esa no adaptación, y cómo la solucionó. Porque yo podría haber sacado gente, me quedo 3 clases a la mañana, 3 clases por la tarde, listo, punto. Pero no se trataba de sacar cosas de mi vida, sino adaptar esa cantidad de horas con pequeños cambios y ver los resultados, ir viendo cómo iba transcurriendo cada uno de estos cambios. Gracias a Dios y gracias a ustedes, gracias al equipo maravilloso, pude caminar, y haciendo camino al andar, estar bien, estar fantástico. Por eso yo quería ser, era tan insistente con esta mirada interdisciplinaria que la tengo desde toda la vida, ¿no? Uno solo no puede llegar a ningún lado, ¿sí? Y mal guiado tampoco. Peor, incluso. Bien guiado es mucho más fácil, es mucho más placentero, y el que sabe, ¿no? En eso, Martín, que vos para el sonido sos fundamental, Cristian para temas acústicos. Todos mis alumnos me dicen, ¿cómo podemos en nuestro medio, en nuestra casa, hacer el lugar más acústico posible para tomar mejor la clase? ¿Cómo podemos preguntar? Que esos son temas que ya hablará todo el equipo. Pero yo quiero agradecer a Audioescuela, porque nos da una posibilidad que esto, para los profesionales de la voz y para los no profesionales también, pero es una joya que tenemos que mirar y remirar y reescuchar por si se nos olvida algún detalle. Así que yo estoy feliz de haber compartido esta idea con ustedes y con un lujo de panelistas, realmente. Gracias, Marce. Vamos a explicar un poquitito. Están llegando un montón de preguntas que vamos a leer, más allá de los mensajes. Vamos a ir con una pequeña introducción con cada uno, ¿sí? Como para que la gente entienda, porque somos varios, pero vamos a leer las preguntas. María Vitti, doctora. Estamos cambiando un montón de cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo repercute desde tu profesión y desde lo que vos notás en todos estos meses que venimos de cambio de hábitos? Porque estamos cambiando los hábitos. Sí, lo primero que quería decir es que en general, el profesional de la voz o cualquier persona que vive de su voz, tiene habitualmente una mayor sensibilidad.
con su garganta. Entonces es posible que inmediatamente muchas de las cosas que le puedan estar pasando le repercutan en la garganta. Y sobre esto se suma la angustia de decir, ¿y si me pasa algo? ¿Me van a poder atender? ¿Qué hago? Porque ninguno de nosotros tiene ganas de irse a un hospital por ir, porque tiene como miedo, y a lo mejor el profesional que habitualmente los atendía no está atendiendo. Lo primero que les voy a decir es que averigüen por qué muchos prepagos y lugares tienen opciones de atención por videollamada, a través de la cual ustedes pueden, junto con un profesional, definir si lo que están sintiendo es algo importante o no. Separado de eso por un lado, por otro lado, cualquier cosa que pueda aparecerse en forma brusca, como por ejemplo después de un gran esfuerzo vocal, sería lo único que en este momento los tiene que hacer buscar un profesional que los atienda urgente. Por ejemplo, si, no sé, me puse a llorar o a gritar y me quedé mudo, bueno, ahí creo que sería lo único que tendría que hacernos correr. Todas las otras molestias las podemos juntos hoy analizar y ver qué cosas podemos hacer y definir si realmente tenemos que hacer una consulta o no. Porque controles, como hacíamos antes, que cualquier cosa yo iba y el otorrino me ponía el aparatito, me miraba las cuerdas vocales, ya está, todo eso no se está pudiendo hacer, porque se desparrama mucho aerosol haciendo ese tipo de prácticas. Algunos me dicen, no, pero el odontólogo atiende. El odontólogo atiende urgencias y el odontólogo no mira la laringe, no te hace toser o te da una arcada, que ahí es donde se hace el desparramo de virus. Entonces, está todo eso muy limitado y se puede hacer, pero en contados casos, y nadie se los va a hacer porque ustedes estén intranquilos, nada más que por eso. Entonces, ¿qué nos puede estar pasando? Supongamos que estamos sintiendo un síntoma de que tengo ardor o molestia en la garganta. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos podemos preguntar? Si esto sucede en relación al uso profesional de la voz o en relación, por ejemplo, al despertar. Me despierto ya con la molestia en la garganta. Si esto sucede en relación al uso de la voz, bueno, acá tenemos dos grandes profesionales que en las distintas áreas nos van a poder asesorar el día de hoy. Pero si yo me amanezco con esta molestia, tengo que calcular 2 o 3 cositas que son fáciles de arreglar. Uno es si no estoy teniendo un problema de sequedad. Las calefacciones en esta época invernal, todas las que calientan el aire, secan la garganta y la nariz. Entonces hay que humidificar. La única que no seca la laringe, que no seca las mucosas, es la que es una placa de calor, como tipo ecosol, voy a decir un nombre, pero podría ser otra. Todas las demás calientan el aire, y eso te seca muchísimo las mucosas. Entonces yo puedo hacer 2 cosas. Una, humidificar el ambiente con un humidificador, que no es una cosa cara, es fantástico. Ustedes se acuestan y se despiertan con las mucosas húmedas, bien, y de esa manera pueden empezar el día. Otra, hidratarse bien, pero sobre todo en la mañana, porque yo vengo de la deshidratación del sueño. Entonces tomar agua, ni bien me levanto. Lo primero que hago, un vaso grande de agua y tomar bastante agua durante la mañana y en relación al uso de la voz. Y la otra cosa es que se pueden hidratar las fosas nasales también. Hay muchos sprays que venden en las farmacias que son de solución fisiológica, que se pueden usar para hidratar. Lo que no hay que usar es agua de la canilla, porque les digo que esto me ha pasado, que el paciente dice, no, yo con la ducha. Y el agua de la canilla no es estéril, es sucia, tiene bacterias, sirve para lavar, pero no para poner en la nariz. Entonces, si voy a ponerme en la nariz, puedo también hervir agua y echarle un poquito de sal, y con eso hacerme lavado si siento que tengo la nariz seca, etc. Otra cosa que puede estar pasando si me molesta la garganta a la mañana es que estoy mandándome un importante reflujo durante la noche. El reflujo quiere decir que durante la noche alguna gotita de aerosol, de ácido o algo del estómago me subió, y me quemó o me irritó la garganta mientras yo estaba durmiendo. Y esto generalmente pasa por 2 grandes problemas. Uno, cenar tarde, y tarde quiere decir después de las 8 de la noche, y no me miren así, ninguno de ustedes que están ahí, porque en la mitad del mundo, no más de la mitad del mundo, la gente cena a las 7 de la tarde. Esas son locuras que hacemos acá. Y la verdad que no está bien. Uno debería de comer mientras hay luz solar. Y somos animales solares y nuestra digestión es mucho mejor durante el día. Tomando nota, ¿eh? Anota. La noche cena liviana, sin carne, sin postre, o sea, nada dulce después de comer. Porque me voy a ir a dormir y no necesito comer cosas muy calóricas a la noche. Entonces, todas las cosas que yo quiero comer, así que sean más dulces, entre paréntesis, porquerías, las puedo comer a la tarde, por ejemplo, ¿sí? Pero no durante la noche. Y eso serían como grandes cosas muy importantes. Y masticar muy bien la comida, porque masticar bien la comida también hace que la podamos digerir bien. Entonces, yo estoy experimentando a la mañana esos síntomas, conviene regular esas 2 cosas. La otra cuestión puede ser también un problema alérgico. Si yo me sé que soy alérgico, yo recibí muchas consultas de cantantes y profesionales de la voz en estos días
que eran por situaciones de alergia. Entonces, si ya conozco que soy alérgico y tengo algo para tomar, puedo tomar algún antialérgico suave y ver cómo me voy llevando con eso. Y por supuesto, eliminar los factores de riesgo como el tabaco y el otro que no es tan sabido, pero el humo del saumerio también puede ser irritante. Ah, mira. Ojo los saumerios, o los saumerios hay que prenderlos en lugares ventilados. Puede ser muy rico, pero la verdad que es súper irritante, no deja de ser humo y lastima también las cuerdas vocales. Y por ahora no voy a decir nada más. Me gané el odio. Fueron muchas prohibiciones. Es como que yo en un momento digo, le cancelo la llamada porque es como, yo quiero comer chocolate después de comer. No, eso, no te voy a hacer así. Eso es más. Ok, voy a tener una foto Perdón, tuya en la heladera. ¿puedo meter baza rápido? Pero por favor, me empiece. De decir respecto de los profesionales de la voz, especialmente los que están en estudios, respecto de los saumerios, es importantísimo, porque tenés montones de locutoras que van con su saumerio porque el estudio tiene un olor de morondanga, y entonces los demás protestamos y decimos, no, por favor, no lo pongas que nos irrita. No, pero el olor, pero qué sé yo, y ponen saumerios. Y no logran comprender que es altamente irritante. Bueno, entonces pueden poner un humidificador con aceites con aroma. Esenciales. Claro. Exacto. Ahí, eso también está bueno porque ahí tenés el ambiente húmedo, tal como mencionabas, pero además tienen ese olorcito rico en el ambiente que están buscando a través del saumerio, ¿no? Claro que sí. Ya creo que la gente ya está empezando a notar. Somos más de 90 personas conectadas, así que gracias a todos por estar. Me pone muy feliz. Mepi, creo que te pasaron la batuta. Así que vas a tener que hablar vos ahora. Contanos, ¿cómo sentís que está cambiando? Intentemos ir armando este mapa de qué nos pasa con la voz a las distintas profesiones dentro de esto. Vos sabés que cuando nos propusiste esta charla, yo lo primero que dije fue recordar que la pandemia y la cuarentena para mí fue un desafío, porque yo dije, todo esto que hacemos con los alumnos y con los pacientes in situ, ¿yo podré escuchar todo lo que escucho cuando estoy al lado del otro? ¿Podré percibir esos pequeños rasgos de cómo tomó aire, cómo hizo una mueca? ¿Podrá el otro tener la capacidad de análisis que yo le enseño a tener, pero que en la distancia andás a ver cómo lo relaciona? Y entonces cuando yo le tiro ejemplos desde este lado, podré... Y todo esto se basa en que la voz es cuerpo. Hay un cuerpo produciendo sonido y yo necesitaba de esa cercanía corporal y me aparecían todas las dudas de si podremos analizar lo que el otro produce al no estar al lado. Y resultó ser que yo dije, bueno, si no tengo esta posibilidad de estar al lado, ¿con qué contamos? Con el oído. La relación oído-voz, que es tan rica, que toda la vida la hemos desarrollado, especialmente los que nos dedicamos y somos profesionales de la voz, pero a ver, los que ya peinamos canas, aunque no me las vean mucho, estábamos tan acostumbrados a las charlas telefónicas de 1 hora, en donde sentíamos qué le pasaba al otro, podíamos analizar su llanto, su angustia, su respiración, sus silencios, su tono brillante, su tono opaco, no importaba que nos dijera, nosotros lo descubríamos y le decíamos, ¿qué te está pasando? Porque esa relación oído-voz siempre estaba en juego. Paradojalmente, en estas épocas, qué loco, porque las nuevas generaciones se manejan mucho por mensaje de texto. La oralidad está restringida a la presencialidad, pero la comunicación después viene por el lado del texto, y si vos les mandás un audio de más de 1 minuto, ¡qué largo! Y resulta que esta pandemia viene a rescatar esa relación, o lo voy a decir al revés, la voz y el oído viene a rescatarnos en la soledad que este enclaustramiento nos propone.
porque toda la comunicación y la relación se está pasando por este lado. Y esto es, seas profesional de la voz o no, porque el profesional de la voz venía como muy canchero en todo esto de grabar su voz. Muchos ya se venían grabando y mandando sus grabaciones a donde fuere, y otros no, otros están aprendiendo ahora, cosa que ya charlaremos a lo largo del día, de la tarde de hoy, pero todos estaban acostumbrados a pensar su voz desde lo profesional. Y resultó ser que ahora la voz, como decía María, empieza a estar presente marcando las angustias, las dificultades, las soledades, porque además todos estos instrumentos tecnológicos que usábamos profesionalmente, ahora los usamos para la vida de relación y cotidiana. Entonces tenemos pantallas todo el tiempo, micrófonos todo el tiempo, auriculares todo el tiempo, y empieza a mezclarse en este código de lo tecnológico, resulta que también lo emocional, la vida de relación, la otra historia de ser humano. Y entonces podemos decir que las personas empezaron a quedar afectadas por todas estas historias que tienen que ver con la pantalla, los auriculares y los barbijos. Y estos tres elementos nos trajeron. Lo que yo veo en clases, ¿no? La pantalla, partamos de, somos miopes, nos tenemos que acercar a la pantalla porque el aumento que me da el anteojo resulta que es para ver a esta distancia, y yo tengo la silla acá y cuando me acerco, ¡upa! ¡Qué extensión de cuello que se provoca! Y no es solo porque estoy ansiosa por traspasar la pantalla y estar con el otro, no, es porque quiero ver, ¿sí? Quiero focalizar. Y entonces esta extensión, ¿qué me va a dar? Una voz agudizada, una voz tensa. ¿Qué me va a trabar? La base de lengua, y entonces me van a empezar a consultar porque las S sibilan, porque las R's patinan o la R está blanda, ¿sí? Y además, ¿qué pasa? Que esta pantalla me da un marco. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué veo yo del otro? ¿El cuerpo entero? No, veo de acá para arriba. ¿Sabés dónde se están cortando todas las respiraciones? En el medio del esternón. La gente respira y corta en el medio del esternón. Y resulta que me lo paso pidiéndole a todo el mundo, respira abajo, andate hasta abajo, y la respiración está alta. Y cuando la respiración está alta, la laringe está alta. Y si la laringe está alta, todo está tenso. Entonces las voces empiezan a sonar así. Y esto genera una fatiga vocal terrible, terrible. Esto respecto de las pantallas, ¿no? Respecto de la posición con la pantalla. Pero también tenemos fijaciones por falta de movimiento, porque lo que conversábamos la vez pasada con Marcelo, uno antes bajaba a abrirle a alguien para que llegara, porque llegaba, porque se iba, lo recibías en tu casa, te movías, colgabas la ropa, le acercabas un vaso de agua. Ahora no. Ahora estamos todo el tiempo sentaditos frente a este marquito y de acá no nos movemos, no lo hacemos ni así, porque si hacemos así perdemos el contacto con el otro. Caramba. Entonces estamos totalmente enyesados. A eso agregale en locutores que pueden estar en posiciones muy incómodas, porque la casa se llenó de sonidos, porque no estamos solo nosotros enclaustrados, estamos con nuestros hijos o con nuestros padres añosos o con nuestra pareja que está teniendo un webinario o que está desarrollando su trabajo, si Dios quiere en otra computadora, si no tenemos que andar compartiendo la computadora y viendo qué turno nos toca. Y entonces tenés el que para grabar se mete en el baño, llena el baño de colchones, de almohadones, de cortinas, se tapa con una frazada y pretende ser creativo. Entonces, cuando te llega ese audio, vos le decís al otro, y la voz estaba dura. La verdad no expresaste. Y resulta que el otro corporalmente no tiene ninguna posibilidad de nada. Ponele las sillas duras, que se cansa uno de estar sentado, que si falla la iluminación sobre el texto, pero digamos que esas cosas ya son más las que domina un locutor cuando está grabando,
Y eso lo tiene de suyo, pero a lo mejor por irse a un lugar silente se fue a sentar en la punta de la cama y la punta de la cama lo desbalancea totalmente. Entonces, estas cosas están incidiendo. Y por supuesto tenemos que hablar de estos aparatitos que causan mucha fatiga auditiva. Yo ahora me los puse por una cuestión de que hay movimiento en la casa, quiero estar concentrada en lo que todos ustedes dicen, pero si no, en general no los uso porque uno se cansa, amén de que a la larga en la vida estos aparatitos ponen en riesgo la vida útil de la audición, provocan sordera, también generan fatiga en el día de uso, ¿sí? Pero no quiero saltear los barbijos. Los barbijos fueron motivo de consulta desde el comienzo, especialmente de los mobileros. Tuve muchas consultas, ni bien arrancó la cuarentena. ¿Por qué? Porque se cansaban, había fatiga vocal, gente que tradicionalmente no tiene fatiga vocal. Y lo primero que yo observé es que porque no se te baje el barbijo cuando abrís la boca, fijás la mandíbula. Y cuando fijás la mandíbula, ¿qué haces? Generás una puerta, una compuerta para la salida del sonido. Y fíjate como mi olla se tensó, porque como estoy mordiendo para que no se me mueva el barbijo, imaginario, ¿sí? Entonces la voz rebota y genera un montón de impedancia en esta zona que ya me está dando fatiga, ¿sí? Entonces es como trabajar otra vez articulación temporomandibular para abrir la boca a pesar del barbijo, qué barbijo, que nos dé esa elasticidad, que nos dé esa elongación. Bueno, todas estas cosas se incorporaron ahora en el periodo de cuarentena, que vienen siendo 150 días y vamos por más. Sí, bueno, y sobre todo acá en Argentina, si bien tenemos gente que nos ve de otras partes del mundo, me parece que todos estos temas también están involucrados en todo, porque hoy esto nos afecta, y hablábamos en una de las charlas anteriores de Audioclass, en que esto es global, no es algo que afecta solamente a un país. Ahora, acá mencionamos miedos, mencionamos fatigas, mencionamos como claustrofobia, adaptación, mencionamos un montón de cosas, y no por nada tenemos en esta hermosa mesa virtual a nuestra licenciada Alicia Lagarrigue. Realmente, y hay que decirlo, el nombre de la charla fue puesto por ella, cómo nos cambia el mundo que cambia, y realmente sentimos que a todos nos está cambiando y que a todos nos está afectando de alguna manera, ya sea en lo cotidiano, laboral, porque hay gente que antes salía más tiempo y hoy está todo el día en la casa, o mismo los trabajos que están cambiando de modalidad, de estar relacionados con un montón de gente alrededor, a estar uno solo en su casa a través del teletrabajo, que aparentemente, por cómo viene todo, llegó para quedarse. ¿Cómo aborda todo esto la parte psicológica de cada uno? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Esto me da a mí la oportunidad de hacer... Cuando yo ingresé hace muchos años en la Sociedad Argentina de la Voz, para aportar la mirada o la participación emocional en cada uno de los síntomas, empezamos a participar, o yo propuse participar en la campaña del Día Mundial de la Voz, así como que es una campaña que se lleva adelante para saber la salud vocal de todos en el mundo, y acá en la Argentina quienes lo llevan adelante es la Sociedad Argentina de la Voz, y era el otorrino, la fonoaudióloga, y empecé a incorporar la mirada del psicoanalista, lo cual después de 13, 14 campañas ya realmente casi nadie tiene ningún tipo. Al principio decían el psicólogo, pero ya estos últimos años decían sí, se sientan y hablan. Con lo cual nos da la oportunidad de comprender que el cuerpo no está librado de la emoción, y que realmente la emoción es lo que nos comanda en la vida. Primero están las emociones, primero sentimos algo, después pensamos en lo que sentimos en la mejor de los casos y después actuamos. Pero nosotros solemos creer que pensamos primero y que actuamos después. Pero eso es una ilusión. Primero sentimos algo. A nosotros no podemos comandar la emoción nos
nos encuentra a nosotros, o nosotros nos encontramos con ella, nos encontramos tristes, nos encontramos contentos, nos encontramos preocupados, nos encontramos deprimidos, nos encontramos y después conectamos con eso que sentimos. El mundo cambia, y él cambia siempre. Lo que pasa es que cambia a pasos donde no nos damos cuenta. Nosotros nos miramos en el espejo y nos creemos que somos los mismos, pero miramos una foto por ahí de un mes atrás, o de 2 meses atrás, o de 6 meses atrás, y nos damos cuenta que cambiamos. O sea que el mundo cambia, y cambia siempre. Lo que pasa es que ahora cambió, y cambió abruptamente, y cambió de múltiples maneras. Con lo cual, nuestra adaptación está exigida, muy exigida. Nos tenemos que habituar rápidamente a muchas circunstancias que son emocionalmente muy fundantes en nuestra identidad. Si hablamos del profesional de la voz, del actor, del cantante, de aquel que trabaja día a día con la voz como expresión, y bueno, una de las cosas fundamentales que le pasa es no solamente todo esto, sino que se quedó sin trabajo. Con lo cual es un punto fundamental y es una adaptación dificilísima, porque la cuenta de la luz, del gas, te viene, no sabe que vos estás en pandemia. Entonces vos tenés que hacerte cargo de una serie de compromisos que vos tomaste pensando que ibas a tener un trabajo. Por suerte tengo un trabajo, es hasta fin de año, tenemos una actuación, tenemos esto, y no lo tenemos más. Y como esto hay muchos. Entonces la adaptación, digo, muchos nos vimos sin trabajo, nos vimos en un cambio de trabajo, nos vimos teniendo que adaptar nuestras técnicas y nuestro aprendizaje, que llevó muchos años nos preparamos, pero para lo presencial. Cuando nos sacan lo presencial es como que nos quedamos sin piso, nos mueven el piso de tal manera que ahora tenemos que agudizar una cantidad de sentidos y ver si podemos, y hemos descubierto que podemos más de lo que creíamos, que podemos distinto a lo que creíamos, que hemos conquistado una cantidad de herramientas que nos sirven, pero bueno, todo eso no se digiere rápido, emocionalmente, la adaptación emocional es muy lenta, porque necesitamos conectarnos adecuadamente con la realidad. Yo les diría, un punto importante que yo aprendí en todos estos años, que el vínculo en la vida es lo que comanda. El vínculo comanda siempre. El vínculo con un amigo, con la pareja, con los hijos, con el trabajo y con los afectos. Nosotros nos podemos relacionar con el miedo de una manera adecuada, con lo cual, aunque tengamos miedo, vamos a poder manejarnos bien. Si nos manejamos con el miedo de una manera exagerada o negadora, y bueno, vamos a estar fuera de la realidad, porque nosotros nuestras respuestas las vamos a dar sobre la realidad, pero nuestro vínculo, si tenemos mucho miedo, no vamos a salir, o si tenemos una exageración o un temor muy exagerado, no vamos a poder ni siquiera pensar en esas cosas porque nos duelen, y las cosas que nos duelen tratamos de no pensarlas. Pero al no pensarlas no tenemos la opción de elegir hacia dónde queremos ir. Si las negamos, pasa en el abuso vocal, pasa la negación, ¿no? Es decir, uno niega que está forzando y se excita y sigue, y bueno, llegamos a otro tipo de conflictos que no es por la voz, sino es porque tenemos una relación con el uso de la voz que es inadecuado. Entonces yo siempre digo, ¿cómo está nuestro vínculo con esto que tenemos que enfrentar? ¿Está bien adaptado a la realidad o no? Y bueno, muchos estamos descubriendo que nos cuesta encontrar un punto medio. Hay días que nos encontramos mejor de ánimo, nos encontramos con un poco de expectativas, y cada cosa, yo siempre digo que el que no tiene trabajo tiene la ansiedad del que no tiene trabajo. Pero el que tiene el trabajo tiene la ansiedad del que tiene el trabajo. Entonces, entrar en pandemia nos genera una ansiedad, salir de la pandemia nos genera otra ansiedad. Entonces, siempre estamos lidiando con conflictos que según nosotros podamos manejar eso, una buena relación con esa situación, nos va a permitir encararla de mejor manera. Me parece que el aspecto emocional hoy salió a la luz de una manera muy importante, y yo creo que no es porque salió solo por la pandemia, sino porque necesitamos volver a conectarnos
con nuestros afectos, que en una vida tan veloz con la que vivíamos, nuestros afectos quedan como vienen a la retranca, pobre, ¿no? Nos tiran de atrás, pero nosotros no les hacemos caso porque tenemos que levantarnos temprano, porque tenemos que ir al trabajo, porque tenemos que comer, porque tenemos que ir aquí, tenemos que ir allí. María dice, tenemos que comer a las 7 de la noche. Sí, pero nosotros le pasamos por arriba un montón de cosas. Decimos, sí, tenemos que dormir, pero tengo que terminar este trabajo, y son las 2 de la mañana y estamos trabajando. Entonces, realmente no es tan sencillo manejar nuestras propias excitaciones, nuestras propias pasiones, nuestros propios afectos. Pero yo creo que en este momento el aspecto emocional tiene un peso muy grande, no solo porque siempre tuvo el mismo peso, nada más que no le dábamos bolilla, no solo porque ahora nos obligan, porque como no tenemos mucho para hacernos, al parar la acción empieza esto. Cuando uno va de viaje en un tren, en un avión, en un colectivo, para, ¿y qué pasa? Se sienta y empieza las ideas, las imágenes, los recuerdos, los conflictos. Entonces, en este momento que paró la acción externa, nos agarramos de esta acción, de las pantallitas, porque es una manera de encontrar una manera de accionar, porque si no nos queda el silencio, y en el silencio encontramos nuestros propios afectos. Y como no sabemos, porque la vida nos llevó a una manera bastante desligada del afecto en algunas ocasiones, no sabemos convivir con nuestros afectos en silencio. Entonces esto también es un aprendizaje, aprender a estar con nosotros, sin hacer nada. Porque estar con nosotros es hacer algo, pero es de una manera que nosotros consideramos que es hacer nada. Entonces todo esto es muy interesante de pensarlo desde otro lugar, sí. Creo que me quedaría horas escuchándote. Bueno, no sé si les pasa, creo que todos estamos ahí como súper atentos de cómo, de la importancia de cómo influye nuestro interior, nuestros sentimientos en todo lo que va pasando. Y yo lo noto quizás en amigas que tienen hijos y que los hijos no saben cómo actuar ante ellos y que están también con necesidad de encontrarse con sus amigos. Y digo, esto nos pasa a todos y eso también repercute en nuestra profesión, repercute en nuestra voz, repercute en nuestros vínculos, esa necesidad de abrazar, ¿no? O sea, como decías, lo emocional sale primero. El problema es cuando no nos damos cuenta que es así. Y entonces empezamos con cambios de humor, ¿no? Con cambios de hábitos. ¿Hay alguna forma? Igual por ahí después damos un par de tips generales, ¿no? Pero de cómo encontrarnos con nosotros ante esas situaciones y decir, me está pasando esto, tengo que frenar un poco la cabeza o ¿se puede eso? Si vos tenés, como en todo lo que ustedes dijeron, un cierto hábito, y sí, tenés más posibilidades. Si vos nunca entrenaste tu voz, es difícil que vos hagas una serie de tips de entrenamiento porque no tenés el ABC, si se quiere decir. Pero de los afectos no se salen, de los afectos o de los conflictos no se salen, se atraviesan, digo yo, y se conviven. La mejor manera de manejar una depresión es convivir con ella, porque querer manejarla ya implica hacer una racionalización del afecto. Es pensar en lo que siento y querer manejarlo desde la idea, desde el pensamiento. Y eso dura poco, dura como los consejos que nos puede dar un buen amigo que nos quiere. Dejala o dejalo, o qué sé yo, dormí más. Nos dura poco, porque no está movido por una verdadera, un verdadero afecto, con una verdadera conexión con lo que sentimos. Entonces, atravesar el afecto significa soportar el dolor sin desesperarnos. Los afectos no son como las ideas, cambian, todo el tiempo cambian. Uno lo ve en un chico, el chico está llorando, le haces algo así y ya cambió, o sea, mutan. Tienen esa virtuosidad el afecto. El afecto no es duradero. Lo que es duradero, por ahí es la angustia, en la medida en que uno se la quiere sacar de encima, entonces no se permite atravesar y no se permite conectar con eso que lo angustia, porque no es tan sencillo descubrir, porque la gran mayoría de nuestros afectos son inconscientes. ¿Y esto qué queremos decir? La gran
el gran descubrimiento o el gran aporte de Freud, yo soy psicoanalista, digo, no porque estudié psicoanálisis, sino porque yo encontré en el psicoanálisis la mayor cantidad de respuestas a mis preguntas en la vida. Por eso me puse a estudiar, porque ahí encontré muchas respuestas. Y a mí eso me posibilitó evolucionar en mis ideas. Entonces, el gran descubrimiento de Freud fue decir que nosotros somos, nuestra conciencia, como digo yo en forma graciosa, es limitada. Entonces, tenemos un porcentaje en nuestra conciencia de información. El resto se maneja de manera inconsciente y se maneja muy bien. Por ejemplo, nosotros no manejamos nuestro ritmo cardíaco. Es inconsciente. Solo es consciente cuando deja de funcionar adecuadamente. Pasa nuestra conciencia y nosotros empezamos a sentir algo. Nosotros no manejamos nuestra respiración. Es inconsciente. Y solo nos damos cuenta cuando empiezan los problemas. Entonces, los problemas aparecen en la conciencia para solucionarse. Cuando funcionan bien, maravilloso. Porque si nosotros tuviéramos, yo una vez escuché en una clase que daba Susana Naidich, que no me acuerdo, era 172 conexiones para un fonema. Yo dije, menos mal que no soy consciente de ninguna, porque si no, no sabía para qué lado arrancar. Entonces, también hay que decir que muchas cosas funcionan y funcionan bien. Solo vamos a poner la mirada en aquello que no nos funciona. Y si no nos funciona, tenemos que entender por qué. O es algo que nosotros queremos hacer y no podemos, o es algo que nos gustaría hacer y no debemos, o es algo que queremos hacer a toda costa, y entonces empiezan los problemas porque hay una parte nuestra que quiere hacer algo, otra parte nuestra que nos dice que no, o la realidad nos dice que no, y entonces a veces es conectarse con eso y hacer una evaluación de cuál es el costo que uno quiere pagar. Porque a veces muchos costos son porque elegimos mal, ¿no? Es decir, uno paga costos elevados porque está eligiendo mal. Hay como lo mal pensado, pero que emocionalmente me conforma. Por ejemplo, una persona que es diabética, que quiere comer chocolates, sabe que no le conviene, pero lo quiere igual, y lo come y después paga el costo. Entonces hay un montón de situaciones. Es muy importante que las personas seamos responsables. Hay un punto muy importante en la vida que es la responsabilidad. Y responsable quiere decir hacerse cargo. Si yo hago algo que lo quiero hacer, pero me perjudica, me tengo que hacer cargo. No echarle la culpa afuera, ¿no? Sí, perdón. Suena todo hermosamente complicado, ¿no? Porque hay como todo... Pero nos deja pensando, Nos deja pensando, sí, nos deja pensando. Y es increíble, es más, los mensajes también lo demuestran. Antes de leer los mensajes, Cris, creo que vos estás tan feliz como yo de escuchar esta mesa. ¿Es necesario que yo hable? Yo me quedaría para broma. Con una claridad, aparte del conocimiento, ¿sí? Todo el talento, la emoción, la pasión. O sea, se nota que no por algo son especialistas en su disciplina. Totalmente. Pero yo quiero decir algo, quiero traer algo de lo que Alicia dijo, tantas cosas tan importantes, pero una chiquitita que tiene que ver con esto que mencionaste de la respiración, que uno no piensa ni la cantidad de músculos que coordina, ni tampoco comanda la respiración. Ahora, paradojalmente, cuando las emociones nos dominan tanto que nos bloquean la capacidad de decidir o de analizar plenamente, empiezan las técnicas de control mental, de relajación, cualquiera que practiques, cualquiera, empieza por la respiración. Porque decían, corregime Alicia, viejas teorías conductistas de los años 60, que cuando vos comenzás dominando la respiración y bajándola a un ritmo lento, en ese momento la emoción se pone en caja. Porque la parte analítica, la parte cerebral, la parte volitiva, toma comando. Y entonces la emoción se aplaca. Y vos podés empezar a separar los elementos y tomar decisiones. Entonces, la respiración, que paradojalmente es la materia prima de nuestra voz, o hermosamente coincidente, resulta
que es aquella que cuando la dominamos permite que pongamos cada cosa en su lugar. No sé, Alicia. Es así, es así. Yo creo que lo que vos acabas de decir es muy importante y muestra para mí que cuando uno no transforma un conflicto en un problema, o sea, no lo quiere poner en la cabeza la solución, porque las personas no tenemos problemas, tenemos conflictos, porque los problemas son del orden de la vida, son externos y tienen una solución, nos guste o no nos guste. Si vos no podés pagar la cuota de una hipoteca, tenés un problema, no tenés un conflicto. El conflicto lo tenés porque no tenés la plata y no sabés dónde conseguirlo, pero lo que sentís es eso, pero la cuota de la hipoteca es un problema, no es un conflicto. Entonces, cuando uno no quiere transformar un conflicto en un problema, es decir, solucionar lo que uno siente y los diferentes valores que se pelean adentro nuestro, las diferentes, los diferentes valores que uno tiene o las diferentes éticas que uno maneja, si uno no quiere transformar en un problema, como decía Mepi, y vos podés dejar que los afectos transiten, los afectos tienen una inteligencia que la cabeza la entorpece. Hay que dejar que transiten, por eso yo digo que hay que transitarlos los afectos. Y cuando vos decís, nos conectamos con lo primero, porque una de las primeras cosas que nosotros comprendemos, y a veces no somos conscientes, de que la mayor dependencia que nosotros tenemos en la vida, la mayor, es del aire. Es con el elemento que más rápido morimos, si nos falta. Y es por donde se transmite el sonido que nos va a hablar Cristian. Total. Yo coordinó la mesa, nos cayó, Alicia. Yo igualmente, una genia como da pie a pasar. Igual, Cris, a ver si te parece, como lo nuestro es más técnico y, digamos, la parte técnica y la parte acústica puede ir un poco ayudando y acompañando cada una de las cosas que digan. Si te parece, voy a leer algunos comentarios y vamos nosotros apoyando con algunas soluciones técnicas y a medida que vayan surgiendo. ¿Sí? ¿Les parece a todos? Bueno. Vamos por ahí. Fantástico. Quiero leer un poquito los comentarios, porque ya en un momento están desapareciendo, porque son un montón. Vamos a... bueno, acá tenemos comentarios. Diana Solange dice, qué felicidad poder aprender de ustedes. Maestruli pone. Mica Mobilia dice, genia Mepi, bueno, maravillosos profesionales. No voy a leer todos porque son un montón. Vamos a las preguntas. Gracias por todos los comentarios. Acá dice, Rox Medina pregunta, ¿qué pasa con nuestras cuerdas vocales en las reuniones por Zoom y tantas plataformas en nuestros días de cuarentena? No sé, ¿quién quiere empezar? Viti, te acercaste vos, dale. Sí, yo me acerqué porque lo mío es muy corto, o sea, yo creo que esto que acá lo básico es esto que decíamos, estar atentos a la fatiga, estar atentos a que no sea algo permanente el cambio y ver si lo que tenemos está relacionado al momento de usar la voz. Entonces, si está relacionado justamente al momento de usar la voz, bueno, entonces ahí es donde tenemos que ir a buscar la solución. O sea, hoy en día fonoaudiólogas trabajan a través de plataformas online también, y se puede hacer terapia vocal, si bien, es decir, nosotros damos las órdenes igual, sabiendo que no tenemos un diagnóstico fehaciente, porque no podemos ver la laringe, pero clínicamente uno puede decir, bueno, esta persona no parece tener nada serio, parece ser un fonotrauma en forma crónica. Fonotrauma llamamos a cuando se alteran las cuerdas vocales por algún tipo de mal uso o abuso vocal. Entonces se puede hacer igual la derivación con el tratamiento y hacer una terapia vocal, y uno tiene que estar tranquilo, digamos que cualquier cosa que va y viene no es nada serio. O sea, que tenemos todavía una posibilidad de hacer un tratamiento y ir viendo cómo nos va, ¿no es cierto? Y Marce, dentro de lo que es el entrenamiento. Perdón, sí. Yo le agregaría algo. A veces creo comprender en la pregunta de qué pasa con las cuerdas vocales, que es qué pasa con la voz. A veces nos focalizamos en las cuerdas vocales, y las cuerdas vocales no son el único elemento de la voz. Lo que yo decía antes de la ansiedad y las posiciones, que también lo decía Marcelo, este adelantamiento que tensa
en verdad es el que nos va a dar mayor sensación, porque las cuerdas vocales tardan mucho en dar sensaciones, básicamente no se sienten. Lo que uno siente es la garganta, es la faringe. Y si la faringe está tensa por una mala posición, lo primero que vamos a sentir es, por ejemplo, que raspa, que pica, que arde, y esto está reflejando una tensión. Si la tensión está achicando el caudal, incluso podría modificar el modo de vibrar las cuerdas vocales, porque al estrechar tanto hay parte de la energía que regresa en el dichoso efecto Bernoulli y las hace trabajar mal, y qué sé yo, pero seguramente a lo que se está refiriendo en esta situación es a la incomodidad de la faringe, que es nuestro tracto resonancial, que en las posiciones que estuvimos describiendo antes y en las tensiones no está del mejor modo. Sí, también, María Eugenia, yo lo que pasa es que a veces en la fantasía me estaré lastimando las cuerdas vocales. Lo que quiero decir es que con la mínima cosita que le pasa a la cuerda vocal aparece disfonía. O sea que si no hay disfonía, no hay una lastimadura en principio en las cuerdas vocales. O sea que tenemos que estar un poco tranquilos por ese lado. Más va por el otro lado, como está diciendo acá María Eugenia, de otras tensiones que con el tiempo sí nos pueden llevar a lastimarnos, pero Claro. como primera cosa, bueno. Ahora, Marce también siempre marca esta cosa de estar hidratado, ¿no? O sea, también eso influye en lo que pasa. Tener en cada una de las reuniones una buena hidratación, un descanso. ¿Cómo enfocás vos desde tu lado? Mira, yo siempre digo algo, ¿no? Bueno, uno puede tomar agua, perfecto, que es una hidratación bárbara, sus 3 litros de agua, si quieren 4 litros de agua. ¡No! Pero, no, 3, Voy al baño a cada rato. 3 litros de agua, porque acá lo que importa es que reaccione bien toda la mucosa de las cuerdas vocales, que ahí va todo esa necesidad nuestra que funcione bien, de no sentirnos secos. Es importantísimo el hecho, como decía Mary, de usar humidificador. Es importantísimo antes de la demanda vocal, 1 hora antes de la demanda vocal. Yo siempre aconsejo a los alumnos que tienen que haber ya tenido una ingesta importante de agua, ¿sí? Que es lo que van a usar para su clase. Y algo maravilloso, el agua que tomemos durante la clase, o el tecito tibio o lo que sea, es para barrer un moquito, es para barrer incomodidades, es por bienestar, ¿no? O para cuando existen esos moquillos, en vez de aclarar la voz con el famoso directamente, tomo un vasito de agua, la voz se aclara. Pero es importantísimo también en las presentaciones. Muchísimos artistas se olvidan de la hidratación. Entonces, hay artistas que yo en cada blackout de escenario les hago que les tienen botellitas chiquititas de agua y se la van tomando y la dejan porque se olvidan de algo esencial, y uno sufre y escucha ese resecamiento. Esa voz está pidiendo agua. Por favor, escucha tu voz que te está pidiendo agua. Y es fantástico también un dato, como dijo María también, apenas me despierto, vaso de agua, dormir con el humidificador, comenzar a despertar tu voz. Yo digo que es fantástico en el baño, con la ducha, mucho vapor, quedarse, hacer ejercicios básicos, glissandos, ir despertándola de a poco, no como me han comentado muchos alumnos, yo me pongo a cantar, a probar los agudos, a ver cómo están hoy. No. De a poco se va despertando tu voz como te despertás vos. La voz, hay algo, necesita de tiempo. Alicia comentaba algo en la charla de preproducción, eso que quiero que si lo podés remarcar, el cuento hermoso de darle tiempo también al alma que llegue a la clase de canto, darle el cuerpo al alma que entre en nosotros. Yo veo muchos alumnos míos que vienen, que se les hizo tarde, que el subte no paró, vienen ansiosos, con la respiración totalmente alterada, suben la escalera corriendo porque creen que van a ganar o van a recuperar 1 minuto más de clase, y no, así no. Uno les acercaba el vaso de agua, les acercaba si querían un té,
tranquilízate un poco, que esto es parte de la clase también, el darte el tiempo a bajar, el darte el tiempo también a disfrutar la clase, porque si no, no se disfruta. Y si hay una clase de canto que no se disfruta, no sirve. Alicia. Sí, lo que cuenta Marcelo tiene que ver con una historia de que había unos científicos que querían hacer una expedición al Amazonas para investigar algo, entonces contratan a unos lugareños especialistas en caminar en la selva. Entonces comienzan el primer día, caminan, a la noche acampan, todo bien, al segundo día caminan, acampan, todo bien, y el tercer día cuando se levantan, ven que los indígenas estaban en la carpa, no habían levantado nada, entonces dice, ¿qué pasó? No, nada. ¿Cómo? ¿Ya nos tenemos que ir? No. ¿Cómo que no? No, hoy nos vamos a quedar acá. No, pero tenemos que seguir, tenemos mucho que hacer. No, hoy nos vamos a quedar. Y sí, ¿por qué nos vamos a quedar? Porque vamos a esperar al alma. Lo interesante de esto es que tenemos que comprender que los afectos tardan realmente en adaptarse. Por ahí llegamos primero y en esta vida que hoy en 8 horas estamos en otro hemisferio, y estamos en otro país, y estamos con otra temperatura, y estamos con otra cultura, y estamos de las maneras que todos ya conocemos, el alma tarda en llegar. Vieron que ustedes dicen, estoy como confundido en el horario. No, es que no es solamente en el horario, es que uno emocionalmente no está ahí. Todavía ni salió de Buenos Aires, pero ya está en otro país, y tiene que adaptarse a un montón de cosas emocionalmente. Y esto es un buen ejemplo, Marce, porque la realidad es un poco lo que nos pasa ahora. Llegamos más tarde con los afectos, nos vamos dando cuenta más tarde de lo que nos está pasando y cómo nos vamos cambiando, porque ninguno de nosotros somos los mismos ningún día, pero les aseguro que después de 150 días más, y después de haber atravesado esta experiencia que nos enriqueció en muchos aspectos, que rompió un montón de prejuicios en otros, que nos enfrentó con un montón de exigencias y de situaciones a resolver, no somos los mismos. Entonces hay que esperar el alma, quiere decir, hay que tener paciencia. Nosotros tenemos que tener paciencia. Vos decías cosas muy lindas, todos. La verdad que es un placer, yo nunca termino de aprender. Hace años que trabajamos juntos con María, con Mepi, años, y nunca termino de aprender. Siempre la gente que hace lo que les apasiona y uno ve que transmiten el alma, no solamente el concepto. El concepto, por ahí uno lo puede leer en un libro, pero cuando lo lee, lo escucha de una persona, uno lee. Yo en biblioteca, yo estoy en la comisión de biblioteca y de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y hacemos presentaciones de libros. Y para mí, yo siempre digo que tener al autor que nos cuente cómo hizo el libro es algo que es impagable, porque nosotros el libro lo podemos leer, pero esa transmisión de vivencia, de experiencia de vida, eso que Marcelo hace en cada clase con sus alumnos, que le transmite experiencia de vida, que les enseña a cuidarse, que es el primero que está ahí detectando alguna cosita, que es el que lo conecta con Mary, con Mepi, y conmigo, eso, el que todos estemos al servicio de alguien es impagable. Lo que se logra en equipo no se logra nunca solo. Y yo descubrí, gracias a Marcelo, que me propuso todo esto y me sumé al equipo, porque Mary ya sabe que yo siempre estoy ahí y formo parte de un equipo interdisciplinario, pero es la primera vez que estoy trabajando interdisciplinariamente con gente de sonido y con gente de acústica. Y dije, esto es maravilloso, ¿cómo que nunca lo pensamos? ¿Cómo que nunca pensamos en la importancia que tiene un sonidista en un espectáculo? Donde eso sí, uno pone... Perdón, sí. Es una realidad, es una verdad apasionante, porque yo siempre les digo a los alumnos míos, llévense bien con el sonidista, chicos. Llévenle regalitos, trátenlos bien, díganles que necesitan, díganle, che, ¿me ayudás hoy que no estoy un poquito, no en mis condiciones óptimas? Porque muchas veces el sonidista, bueno, se lleva mal con el artista porque dice, tengo poco retorno, no me da esto, no me da el otro, no me da... Bueno, yo le digo, vos tranquilo, procurá sentirte vos bien,
que el sonidista generalmente va a hacer un buen trabajo en sala. Pero muchísimas veces pasa que, claro, que en el escenario no hay monitor y el artista no se escucha. Y el artista se cree que va a poder pasar a una amplificación, se cree que va a poder hacer milagros, y no. Entonces comienza hiperfunción, 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 y termina el show terriblemente mal. O ya mismo en la prueba de sonido. Entonces, hay una comunión en cada espectáculo para mí, tanto con el diseñador de sonido, con el vestuario. Todo tiene que apuntar a que sea arte, todo tiene que apuntar a que sea disfrutable. Si el sonido es deficiente, no se escucha bien tampoco en sala, la gente no se entera de qué se trató la obra. Yo he ido a obras que el sonido ha estado insufrible, y a una alumna mía le digo, me encantó tu rol de... Era un rol de bruja y yo me lo confundí con un rol de gitana mala. Y me dice, ¿qué bruja? ¿Qué gitana? Yo era bruja. Bueno, lo único... Pero tus agudos se escucharon divinos. Pero nunca escuché el texto de la obra. Entonces me acerco al sonidista, porque a mí me agarran esos impulsos. Me acerco al sonidista, estaba el director vocal de la obra, le digo, mirá, no se está escuchando nada bien. Me dice, sí, ya le dije. Y el sonidista dice, ya está todo seteado. O sea, podés hacer ciertas modificaciones, podés trabajar siempre en comunión con el artista. A ver, ¿qué es lo que va a potenciar un espectáculo? Que haya un buen equipo creativo. En ese equipo creativo que solamente a veces e injustamente no se lo integra al sonidista, no se le explica qué es sonoridad, qué es lo que se quiere buscar de un producto, ¿sí? Hay muchas fallas. Entonces, quizás al desconocer un estilo, porque no es lo mismo hacer un sonido para Rodgers and Hammerstein, para un musical clásico, como para Rock of Ages, que es todo un musical rockero. Yo entiendo los planos que tienen que ser distintos, qué sé yo, pero siempre tenemos que cuidar al cantante, que esté disfrutando, que se esté escuchando, que esté en una relación armónica en el escenario, y fundamentalmente que se lleve bien, como dijimos, con el sonidista, con el diseñador de sonido, que es realmente el que le va a potenciar todo su trabajo, o lamentablemente quien va a desmerecer todo su trabajo. Ese es el beneficio de los cantantes clásicos, ¿no? Que no tenemos sonidista, que llegamos al teatro, probamos, vocalizamos en situ, sabemos qué punto tenemos que cantar, que nos responde mejor el teatro, cantarle al escudo, cantar allá, y uno siente que el sonido viene, rebota y listo. Y ahí somos responsables nosotros de nosotros mismos. Ahí... Perdón. Sí. No, dale. Sí, y en muchos shows que está amplificado, el artista va con esa espada de Damocles diciendo, ay, bueno, espero que se me escuche, espero que me escuche bien, espero que me escuche mal, que no me escuche mal, se escuchará afuera como yo me escucho adentro. Son tantas dudas que hay que proporcionarle esa tranquilidad al artista, porque la duda genera tensión, la duda genera nudo, la duda... Cuando uno habla con dudas y no sé lo que estoy hablando, ya hasta falta de articulación, tensión, ¿no? No es la misma, claro, no es la misma voz que si uno canta libre y con seguridad. Entonces, es fundamental crear e integrar profesionales a estos equipos de trabajo para los artistas. Bueno, acá Carlos Guido dice, el sonidista siempre es el quinto Beatle. Totalmente. Tenés muchísimos cantantes que no se van a acercar a nada si no es con su propio sonidista. Y vos decís, bueno, pero un sonidista pone qué sé yo y ya está. No. El sonidista sabe qué hay que aumentarle a este cantante, qué hay que bajarle, cómo va a tomar el fuerte, cómo va a tomar el piano. Y el sonidista es su esqueleto. Un mal sonidista te tiró todo abajo, ¿verdad, Cristian? Que estás diciendo que sí. Iba a comentar esto, que cuando el sonido está amplificado, la acústica del lugar tiene una importancia y el público también, pero el sonidista es el director de la orquesta. O sea, los planos, y aparte está todo de una forma tan coordinada que sale naturalmente. O sea, puede estar todo seteado, pero sobre el seteo
hay que ir ajustando porque cada noche es única, esto lo saben todos los que están en la mesa, más allá de las emociones, justamente lo que el artista tiene que lograr, que es cuando uno ve que deja el alma en la toma, es que la gente se emocione. Si el entorno y el sonido no juegan en equipo, no va a pasar nada, que es lo que pasa en un público que dice, sí, está bueno, pero no se escucha bien, o hay algo que me molesta, o no sé qué es, pero no me termina de llegar. Bueno, es la típica también que pasa cuando tienen mal monitoreo, que terminan desafinando. Y entonces, uy, ¿cómo desafina? No, tiene mal monitoreo, no se escuchan. O sea, y al no escucharse, desafinan. La importancia del monitoreo, de escucharse bien, de estar cómodo, de trabajar cómodo. O sea, cualquier lugar de trabajo, a nivel sonido y todas las emociones, todos los sentidos, tiene que poner a galopar los sentidos. O sea, no es escucho bien nada más. Yo me voy a sentir muy bien. Perdón, si sabemos que hay diferentes técnicas, acá Marcelo, vos nos has dado clase, qué es el twang, qué es el belting, qué es el mixed, qué es todo esto. Vos vas a tomar la misma nota, pero cada una de estas técnicas va a amplificar diferentes armónicos. Por lo tanto, si el sonidista te metió algo estandarizado para, qué sé yo, para belting, y vos llegaste con voce coperta, sí. ¡Chau! Se perdió algo de esos armónicos. Entonces, el sonidista tiene que conocer a quien está y tiene que estar escuchando, aunque no lo conozca previamente, su oreja lo va a guiar. Estamos en el mundo de los profesionales de la voz y la oreja. Es un mix así, el oído y la voz. Y bueno, todos estamos en esto y somos parte de este equipo y no podemos sobrevivir sin el otro. Y hay algo que también tenemos que tener en cuenta hoy, lo que vos decías un poco, ¿no? De armónicos, de escucharse, de no escucharse. Y lo que nos está pasando hoy a través de las comunicaciones, a través de la pantalla y a través de todo esto que tenemos, es que también nos genera cierta angustia el no poder escucharnos bien, o que la otra persona no nos escuche lo que estamos diciendo, o no saber hasta qué punto la otra persona nos está escuchando. Entonces por eso por ahí forzamos nuestra voz. Y todo está relacionado con el sonido. Digo, yo sé que tengo este microfonito y que si hablo despacito me van a escuchar igual, y si me alejo un poco se escucha menos, si me acerco se escucha más. Y eso psicológicamente me ayuda a no forzar mi voz y no gritar. Pero el que está frente a la computadora, que no sabe si el otro... Es como... ¿se acuerdan del comercial ese que decía, ¿a que no sabes de dónde te estoy llamando? Porque estaba lejos, entonces le estaba gritando. Entonces, cuando antes pasaba que si estaba lejos le gritaba, hoy es precisamente porque no sabemos si la otra persona está escuchando o no está escuchando. Y cuando estamos en el mismo entorno, y esto obviamente Cristian lo sabe mucho más, nosotros escuchamos nuestra propia voz y sabemos más o menos, relacionamos cuánto la otra persona nos está escuchando. Ahora, a través de estos sistemas que además nos filtran el sonido, que no nos muestran todo el espectro del sonido, por una cuestión técnica, y que influye en lo que nos estamos queriendo hacer, tenemos que tener muy en cuenta que nuestra voz va a estar forzada, por lo tanto nuestra postura, nuestras cuerdas, nuestra respiración, nuestra frustración en no saber si la otra persona está interpretando realmente lo que nosotros queremos que interpreten. Es por eso que muchas veces tenemos reuniones todo el día y terminamos destrozados de la voz, pero porque queremos transmitir algo y no sabemos cómo lo está tomando la otra persona. Hay una cosita que dijo recién María Eugenia y que no quiero que se pierda, pero que es muy importante, que es el tema de la relación de la voz y el oído. Porque muchos cantantes tienen miedo a no poder cantar más por perder la voz. Pero yo quiero decir que hay cantantes difónicos y súper famosos, por decir, no sé, Rod Stewart, por decir a alguien, ¿no? Como tantos otros, que hay 1000 ejemplos acá en la Argentina también. Pero, sin embargo, un cantante que pierde la audición no puede cantar nada. O sea, puede ser a lo mejor un músico que pueda tocar un instrumento que ya tiene una afinación determinada y la pueda recordar, como decía el famoso, decir que componer una sinfonía con el recuerdo, una cosa muy habilidosa, pero realmente es imposible cantar porque la afinación la tenés que ajustar con tu oído. O sea, que lo que hay que cuidar, si ustedes quieren cantar toda la vida, es el oído. O sea, usar los filtros necesarios, cuidar los volúmenes del oído, porque una vez que se les aparece ese ruido permanente, que es por un daño del sonido sobre el caracol del oído,
no tiene arreglo. O sea, ese chifle lo vas a tener hasta que un día por ahí se te va del todo, pero no vas a recuperar. Si perdés la audición, ya no puedes cantar más. O sea que a cuidar el oídito. Perfecto. Perdón, y los aparte- instrumentistas igual, no creas que porque no tenés que producir el sonido con tus Sí, cuerdas claro. vocales, No, totalmente. perder el oído no pasa mucho, porque perdés la noción de toque, perdés cuál es el matiz que ese toque tiene, cómo fraseás, etcétera, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es el mundo del sonido. Por eso decía antes, oído y voz es el gran puente, la gran relación, eso que cuando estábamos en la panza, primeras sensaciones que tuvimos del mundo externo. No había ningún sentido estimulado más que el oído y el tacto, la presión. Pero es lo primero que nos conecta con alguien que es nuestra mamá, con un otro que nos habla desde afuera, con una música que nos ponen y después ponerla en el parto, así el bebé está tranquilo en el momento de nacer, sufre menos angustia, y qué sé yo, o que se lo pones recién nacido, cuando va a llorar, etcétera. El oído es el eje de nuestra vida. Yo, como dice un viejo conductor uruguayo, los conmino después a revisar todos los mensajes hermosos que estamos recibiendo, que no vamos a dar a tiempo a leerlos todos, pido disculpas. Pero increíble, hasta mensajes de Colombia, bueno, de todos, desde La Plata, de todos lados y mensajes para todos. Quiero rescatar un par de preguntitas, a ver, o un par de mensajes. Acá Lu Gallardo dice: las veces que me ayudó a concentrarme en la respiración para calmar mis emociones, miles, es tal cual me dice. Dice un poco también lo que mencionaba Alicia. Realmente la respiración es la función más importante de la vida de los seres vivos. Terrible. ¿Cómo mediante cuestiones técnicas o acústicas podemos mejorar nuestro espacio en casa para que no forcemos tanto la voz y los oídos para quienes tenemos esa sensibilidad? Cris, ¿querés tirar un poquito? Sí, es dificilísimo responder sin personalizar. Yo lo que tengo que encontrar es en el entorno, en el lugar de trabajo, la acústica es muy caprichosa. O sea, es una rama de la física que, como todas las leyes de la física que la gobiernan, son muy rígidas, muy estrictas. Cuando no las cumplo, la acústica se va a hacer lo que se pueda. O sea, a esa habitación, a ese cuarto, a ese recinto hogareño, habría que hacerle algunas modificaciones. Correcciones geométricas, relación entre largo, ancho y alto, y un montón más, y sobre todo si lo voy a querer aislar. Para aislar los sonidos, que muchos preguntan acustizar o insonorizar, qué es cada cosa, si yo necesito aislarme, voy a necesitar hacer una construcción dentro de ese cuarto. O sea, el cuarto se me va a achicar sí o sí. Pero necesito aclarar esto porque las dudas hoy, y desde que empezó esto, sobre todo sobre ruidos molestos de vecinos o desde dentro de la misma casa, son diarias y son muchas. Y el problema acá es que hoy hay dos clases de personas que están trabajando con la voz o con sonido. Algunas trabajando en la casa, nada, están muy beneficiadas, la pasan muy bien, son las que menos. La gran mayoría están atravesando problemones. Los que les es un beneficio extra es todos los profesionales que se armaron un home studio en la casa, previendo o no, o trabajando hace un tiempo o no, en un lugar de su casa, su edificio, su departamento. O sea, se puede hacer, ¿sí? El gran problema es que para aislar yo tengo que sí o sí cumplir o tratar de cumplir con la mayor cantidad de reglas posibles. Si voy a hacer un tratamiento acústico interno, que es lo que la mayoría de la gente llama acustizar, voy a necesitar llegar de una forma muy, hoy por hoy, miope, porque va a ser todo a ciegas, lograr un equilibrio entre materiales absorbentes y los materiales que son acústicamente muy duros. Lo que la gente dice rebota el sonido o refleja el sonido. Si bajamos a la realidad, Cris, eso, materiales absorbentes que en lo cotidiano, en lo que tenemos en casa. En casa, en lo cotidiano, alfombras, cortinas, ¿sí?
Si puedo yo comprar algún material absorbente, alguna placa de algún material o algún panel entelado, ya eso estamos hablando de otra calidad acústica, no hay ningún problema. Y mejor, el tema es encontrar esa proporción. En acústica, que lo más difícil, no sirve decir, bueno, lo lleno de material absorbente, porque me voy de un extremo al otro. Claro. Y ahí es donde el sonido pierde vida, que era lo que hablábamos ahora. ¿A quién voy a emocionar? Yo, con todo absorbido. O sea, esto no es una cabina de un locutorio, o una cabina audiométrica, o una cabina de locución de radio. Si fuesen eso, sí, bueno, perfecto, los fines. Yo, en este momento, con asesoramiento a distancia, tuve que destapar una infinidad de tarros de esencias creativas, desde hacer cabinas con peluches. O sea, cualquier material que absorba. Ahora, es de locos, pero esto que acaban de preguntar, le pasa a profesionales de hace años, de doblaje, de locución, que fueron los primeros que me decían, mirá, me están mandando un micrófono del estudio, tengo que solucionarlo de alguna manera. Y ahí era, bueno, el vale todo, un colchón tapando una ventana. No es muy estético, yo no le puedo sacar una foto y subirla a las redes. O sí, hay gente que lo ha hecho. Sí. O sea, pero, y acá volvemos a la importancia del capacitarse, de invertir en conocimiento, porque si yo puedo sacar un producto profesional, aún en las condiciones más adversas, cuando yo esté con todo el terreno preparado, un home studio que después vamos a hablar por ahí más adelante, la palabra home studio es tan amplia, y más hoy, que va desde un dormitorio, de un hogar, hasta un lugar dedicado, construido, diseñado, para poder hacer productos musicales o grabaciones o mezclas con lo que fuere, o las dos cosas a veces, con una calidad muy elevada. Puntualmente hay que analizar caso por caso, ¿sí? Pero volvemos a repetir, si el piso es muy reflectante, cerámicos, alfombra, ¿sí? No digo que con colocar una alfombra ya se hizo un estudio de grabación profesional, o sea, vamos a hablar con respeto con esto. Lo que estamos haciendo es mejorar las condiciones, tratar al lugar. Lo mismo con paneles o telares, cualquier cosa que absorba, mismo hasta frazadas viejas. Esto de la charla de preproducción el sábado pasado con Marcelo surgió en un momento en donde hay que trabajar y hay que mandar el producto ya, para ayer, es como vale todo. El tema es que ese producto, cuando lo reciba el cliente, diga esto está apto. Y yo creo que también esto hay que tener en cuenta. Yo, más que una recomendación técnica, voy a hablar de prestar atención. Porque esto quizás también surge no solamente para los profesionales de la voz que tienen que grabar o que tienen que practicar, sino también para la cotidianidad de la gente. Prestar atención a cómo yo estoy hablando, qué tan fuerte estoy hablando. Prestar atención a qué tan fuerte yo tengo el volumen de los auriculares o de los parlantes de la computadora o el volumen del televisor. Prestar atención si donde yo estoy teniendo una reunión es un lugar muy ruidoso, quizás tengo que cambiar del living a la habitación. O si tengo un monoambiente, salir de la mesa e ir a la cama, porque la cama va a tener un material absorbente mucho mejor que el que voy a tener en el living. Entonces, prestar atención a cómo yo estoy escuchando, cómo estoy hablando, cómo estoy teniendo cada uno de los dispositivos. Si necesito tener como un momento de silencio, buscar ese momento de silencio. Esto es como pasa con la vista. Uno está todo el día frente a la máquina, frente a la computadora, y dice, bueno, voy a descansar un rato. ¿Qué es lo que hace? Se tira en el sillón, se tira en la cama, agarra el celular. Hola, estoy también mirando una pantalla. Y esto pasa lo mismo. Voy a relajar un poquito mis oídos, me voy a poner a escuchar música. O sea, tenemos que relajar, y eso tiene que ver con prestar atención a lo que estamos haciendo. El oído se fatiga y el oído se acostumbra, al igual que la voz. Entonces yo voy hablando, voy escuchando, y cada vez me pasa a mí que trabajo horas y horas con sonido, que empiezo con un volumen bajito y después termino con un volumen alto, porque el oído se va acostumbrando. Entonces es entender que, ok, ¿cuál es el volumen más bajito? Nosotros técnicamente le decimos nivel, pero vamos a decir volumen para que todos los puedan entender. Es cuál es el volumen más bajito que yo puedo tener y que sigo entendiendo lo que me dicen, sigo escuchando lo que necesito escuchar.
Entonces, no forzar desde ese lado nos va a ayudar técnicamente a cuidar tanto nuestra voz como nuestros oídos. Sí, ¿Pero psicológicamente. puedo agregarte algo? Sí, por favor. Cuidado con el concepto de no forzar la voz y pensar que todo, entonces hay que hacerlo suavecito. Y comprender por suavecito que hay que absorber. Entonces la gente se queda hablando así. Entonces Peor. dice, acá estoy cuidando mi voz. Y lo que está haciendo es un desastre que va a terminar fatigadísimo. La dirección de hacia dónde va el sonido es fundamental. Si yo corto la dirección de ir hacia mi hablante, lo que voy a hacer es un sobreesfuerzo muscular que me va a generar fatiga. Y después el volumen es una cuestión de regulación de presiones de aire, pero la dirección nunca la corten, la apertura de la boca, porque después la gente te habla así, ¿viste? Yo decís, no, estoy hablando suavecito. ¡Ah, abrí la boca! Eso Mepi, es muy importante para el cantante también cuando tiene una presentación y cuchichean. Porque no puedo hablar porque esta noche canto, ¿viste? Entonces voy a tratar de cuidarme la voz. No, mandó un mensaje de texto. Claro, hay otra forma. No hables así, habla bien. Perdón, y dentro también. de todo eso estuvo bien, porque vos, que no querés lastimarte, lo que hiciste fue articular el aire. Y eso no pasa nada, estuvo bien. Pero el problema es cuando te dicen, no, lo que pasa es que tengo que hablar despacito, ¿viste? Y entonces ahí sí están reteniendo todo y haciendo un montón de fuerza. Y ahí, uy, derraparon. Estos dos comentarios, perdón Martín, me vienen al pelo porque pasa que cuando uno habla muy bajito, levanta el nivel inconscientemente porque no tengo buena señal, relación señal-ruido. ¿Y qué pasa? Ahí entra todo el piso de ruido, aparte. Y hasta a la persona que va a editar esos audios o va a trabajar con esos audios, como es Martín, ya no logra discernir qué es el texto leído o narrado o la música del ruido. O sea, no hay forma de disociarlo. Entonces, es dominar la técnica y muchas veces cuando hay problemas de ruidos, sobre todo en este momento donde no se puede hacer aunque queriendo, tenemos que jugar con picardía con los horarios. Eso ha pasado, sobre todo en trabajos que son muy estrictos como audiolibros, que no se va a una narración de audiolibros o un cuento, a veces no va ni música, entonces no puede haber ruidos. Bueno, aparte de cubrir con escudos acústicos caseros como colchones o lo que primero la ligan, apuntar el micrófono en la posición del patrón polar cardioide, que por ahí muchos ya se quedaron dando vuelta a una calecita, pero lean los manuales, al lugar más ruidoso, que es donde máximo rechazo tengo. Y cuando uno le cuenta esto a un profesional, no solamente de la voz, a músicos, lo primero que me dicen es cómo, ¿yo puedo rechazar parte del ruido que entra? Sí. Cuando uno hoy está trabajando en un estudio de grabación profesional, está tomando una fuente y rechazando la otra a la vez. No quiere decir que no va a entrar nada, pero lo poco que entraba lo estoy bajando. Y eso no es solamente de la acústica, sería electroacústico. O sea, y acá vemos lo de del trabajo articulado, la interdisciplina de todo esto. Y el otro de los horarios es que si yo veo que durante el día tengo mucho ruido de tráfico, estoy sobre una avenida o mi vecino, bueno, tendré que esperar un horario donde se vaya a trabajar, por lo general a la mañana temprano, a la noche muy tarde o a la tarde, donde incluso hay un código, ¿sí? Un reglamento del consorcio de propietarios, si es un edificio, donde yo voy a tener o lugares bastante más silentes que durante el día, como para poder lograr esas condiciones. Y que el cliente, cuando uno le mande el audio, diga, llegó ok, bárbaro, y uno vuelve a quedar casteado con los programas o lo que esté grabando. Vamos a una hermosa hora y media de charla, que pasó como nada. Claramente vamos a tener que organizar otras charlas. Yo ya los estoy comprometiendo porque... Creo que se viene la parte 2, sí. Sí. Quiero leer un par de preguntas más y vamos cerrando porque sé que hay integrantes de esta mesa que tienen compromisos para las 6. Dice Melissa, pregunta, doctora Vitti, ¿qué opinión le merece la hidratación directa con vaporizaciones que incluyen algunos aceites esenciales como el jengibre? Bueno, si yo tomo vapor, ¿no es cierto? Yo agarro agua, ¿sí?
y le pongo alguna cosa y la hiervo, en general hay muchas de esas cosas que se van a perder. Por ejemplo, si yo me hago, me quiero decir, bueno, me voy a hacer mejor este vapor y le pongo sal. La sal me queda toda en la olla, o sea, no sale la sal volatilizada con un vapor, ¿sí? Porque si no, cuando yo cocino la comida me quedaría sin sal, y no sucede eso, me queda más concentrada la sal. Entonces, no siempre lo que nosotros le pongamos va a venir en eso que estamos inhalando. Por ejemplo, sí, en el humidificador, porque hay determinados, si yo compro un aceite que se puede usar en un humidificador, es posible que con ese aroma venga parte de esa sustancia y que tenga un efecto benéfico. Sobre todo hay algunas que son más así como los eucaliptos, por ejemplo. Pero lo que pasa es que los tipos de aroma de eucalipto no todo el mundo le hace bien. O sea, hay gente que el eucalipto le cierra la garganta, entonces uno tiene que conocer muy bien el efecto que tiene. La nebulización lleva productos a la vía aérea y también la aerosolización lleva productos a la vía aérea. Entonces, a veces hay sustancias que se usan en forma de nebulización para desinflamar, medicamentos, por ejemplo, pero ahí sí la gota va llevando el medicamento. Y también hay aerosolización, o sea, hay posibilidades de tirar directamente soluciones sobre las cuerdas vocales, pero generalmente eso, lo que más uno apunta ahí es a la humedad. Pero bueno, hay productos que se pueden también llevar de esa manera, o sea, hacer una especie de gárgara, pero tirando directamente, que eso se usa, no tanto acá no tenemos mucha costumbre de usarlos. Pero de todas maneras, si yo quiero aprovechar el jengibre, que es una planta que hace muy bien a la garganta, porque tiene un efecto particular sobre limpiarla, sacar el moco, etcétera, si yo la como un rato antes, tengo ya los efectos de eso, necesito tirarlo sobre las cuerdas vocales. Bien. Es decir, el efecto se vendría por la sangre, entre comillas, ¿no es cierto? En cuanto al equilibrio que da. Y ya diciéndolo como brevemente, saber que hay que evitar determinados alimentos que nos van a poner la saliva pastosa y que nos va a impedir o dificultar el tema de la voz, como son chocolates, como son los lácteos, que son todas sustancias que hacen que después la lengua y la saliva quede pringosa y nos va a llenar de moco las cuerdas vocales y no nos va a ayudar al momento de cantar. Y beneficiosos como la manzanita, ¿no es cierto, Marce? Sí, La totalmente. manzanita con su pectina que nos ayuda y nos aclara la voz. Esas son cosas Eso es importantes fantástico. para tener en cuenta, pero siempre hay que ir de lo más importante a lo menos importante. Si yo no estoy hidratado, no me va a salvar una gárgara de, no sé, clara de huevo, porque no va a llegar a las cuerdas vocales. La hidratación es como muy importante en este tema de la producción de la voz. Qué lindo que se dieron tantos tips. Vamos a hacer una última pregunta, ¿les parece? Dice, Analía pregunta, ¿cómo hacemos los profesionales de la salud que debemos usar barbijos y máscara facial como elemento de protección durante muchas horas, en donde, entre otras cosas, debemos comunicarnos entre nosotros y con los pacientes? Muy interesante la pregunta. Tremendo. Sí, yo quedo roto de hablar por el barbijo, con barbijo puesto en la calle o en un negocio, por ejemplo. ¿Quién quiere responder? Lo había muteado. Hay varios aspectos a tener en cuenta. Yo creo que algunos los podría comentar Mary respecto de la oxigenación o no, cómo se enturbia ese aire, pero respecto de la comunicación, tenemos que optimizar la gestualidad facial, porque lamentablemente estamos inhibiendo una parte de nuestro código comunicacional. Y cuando decimos gestualidad facial, estamos hablando de todo lo que es de seno maxilar para arriba, de malar para arriba, que es lo que se ve, los ojos, la mirada, las cejas, todo eso. Igualmente, que también se usan las fonoaudiólogas en terapias de niños, los barbijos con el plástico transparente acá adelante, pero son altamente complicados la oxigenación, porque al ser un plástico encierra terriblemente el aire y uno se fatiga mucho más de estar en ese aire contaminado. Lo primero que creo que tendríamos que tener en claro es que tenemos que pensar que no tenemos una barrera, tratar de naturalizarlo, porque si no queremos pasar por arriba de la barrera, queremos atravesarla y entonces hacemos mucha fuerza, esa fuerza se está cansando. Y después los límites que el barbijo nos está poniendo son los límites que existen.
tratar de compensarlos. Y no sé ahora, Mary, si vos querés agregar algo más, Alicia, que te veo. Una cosa cortita es que el barbijo tiene dos cosas. Una que vos decís de verdad, que es un filtro. Si está bien colocado, que es como hay que colocarlo, es un filtro. Porque si no filtra, bueno, protejo de la gota gruesa, pero si poner acá una cosa rara que entrará por todos lados no tiene sentido. Pero si yo tengo el barbijo bien colocado, hay un asunto que es la humedad del barbijo, que eso es lo que te da la más falta de aire. Entonces yo lo que le sugeriría a la persona es que no esté con un barbijo solo, sino que tenga por lo menos dos y una bolsa de papel madera, que lo pueda colocar ahí. Por ejemplo, yo tengo que ir hasta un lugar donde voy a tener que hablar, no puedo usar el mismo barbijo todo el viaje, que voy caminando, por ejemplo, voy en el auto, me transpiré, lo humedecí ese barbijo y cuando voy a hablar ya me empieza a faltar el aire. Entonces tener dos. Me pongo un barbijo sequito y con ese estoy muchísimo mejor porque no está húmedo, entonces puedo respirar y es como me refresca, digamos, ese cambio, ¿no? Siempre tomándolo afuera y no agarrándolo del barbijo. Sí, Bien. podríamos llevar la planchita del pelo para el otro barbijo, secarlo mientras estamos usando el segundo. No, Qué porque lo genial. alteramos. Es que lo único que puede secar un barbijo es con el sol. Yo el mío lo cuelgo ahí al sol que ¿Y el secador de limpia bien, pelo? te lo seca. No, pensé que te ¿Tampoco? condensa. No, Creo- el calor no es una cosa muy buena. Creo que esto nos da pie, por el tema de que estamos hablando de barbijo y COVID. Alicia, sabemos que la Asociación Psicoanalítica Argentina tiene una ayuda, ¿no? En referente a Sí, esto, ¿querés contar la algo? asociación sí, les quería contar porque me parece que es importante. La Asociación Psicoanalítica Argentina, desde que empezó la pandemia, estuvo muy interesada en ayudar a la comunidad y nuestra presidente, la doctora Claudia Borenstein, tomó la posta y empezó a contestar ella en forma personal los WhatsApp que nos llegaban para pedir ayuda o contención o derivación o lo que fuere. Ahora ya tenemos una plataforma por la cual todos podrían ingresar, que sí, si la pones en pantalla, Está. ya está en pantalla, me está diciendo, aunque nosotros no la vemos, pero lo importante es que nuestra institución cuenta con una ayuda gratuita, totalmente gratuita, de asistencia, aquel que quiera llamar para ser orientado, contenido, informado acerca de cómo hacer con lo que le está sucediendo. Pueden ingresar directamente a la plataforma, es www.apa-medio19.com. Sí, ahí la estamos viendo en pantalla, ya todos tienen la dirección en pantalla. Sí. Cuando uno ingresa, aparece un formulario, ustedes lo llenan y rápidamente un profesional lo asiste. Hay casi 150 profesionales que están respondiendo a las llamadas. Hemos tenido casi 1.500 llamadas en lo que va de este tiempo. Wow. Y es muy importante que sepan que cuentan con esta ayuda. No tengo más que palabras de agradecimiento. No, pero yo podría dar unos consejitos antes de cortar. Dale, estamos sobre la hora, así que... Yo quiero cierro esto y cerramos. Digo esto sumado a lo que vos habías dicho. Me parece muy importante que la gente sepa que poder saber, porque uno de los errores que cometemos en la vida es porque no sabemos. Entonces, el no saber nos lleva a equivocarnos, y nos equivocamos para aprender. Entonces, saber nos ayuda a evitar errores, cometer errores. Todo lo que ustedes están diciendo y lo que yo estoy diciendo es para que sepamos un poco más de lo que nos está pasando, sepamos cómo podemos y a quién podemos recurrir para equivocarnos y dañarnos lo menos posible. Justamente, en verdad esto habilitaría, porque hoy hicimos una descripción de con qué conflictos nos encontramos y qué conductas hemos tomado a lo mejor para sobrellevarlos, pero no hemos dicho, por ejemplo, que volver al aire y relajar periódicamente es necesario para ver qué cosas a lo mejor por la ansiedad se metieron en estas comunicaciones y entonces sanear el sistema, volverlo, porque recordemos que en la repetición se instala el vicio. Y si nosotros no volvemos al cero y purificamos el esquema, y se va a instalar ese apoyo vicioso que estamos dando. Entonces, respirar es fundamental. Tómense un recreo, pónganse el reloj
corten, vayan al baño, hagan un pichín y mientras están en el baño, se toman el vaso de agua para reponer el pichín que hacen 2 ejercicios de respiración. Si la garganta está cansada, hagan glissando, suban y bajen y después elonguen los músculos, por ejemplo el de la articulación. Esto se nos va a trabar con mucha frecuencia. Elonguen la lengua. Elonguen para que después la articulación esté disponible. Sí, sacarla es elongar la base de lengua y la articulación se traba y después metemos más fuerza porque estamos trabados y no podemos decir con claridad. Chicos, estamos quietos, muévanse, bailen, cántense algo y sacudan, y hagan ejercicios con los ojos, y suban y bajen con la mirada para que la vista tampoco quede dura, y eso será todo otro día. ¿Hacemos una parte 2? Sí, ¿parece? Y una parte 3 también. Yo les digo que esto no tiene límite, porque lo que hemos aprendido hoy es cuánto ignoramos. Y también hemos aprendido cuánto nos enriquecemos compartiendo experiencias. Totalmente. Porque nos abre la cabeza. Entonces creo que sí nos debemos reunirnos y compartir. Trabajar en equipo es maravilloso. Genera una apertura. Yo siempre digo que lo que se teje en conjunto no se teje solo. Y solo se teje cuando estamos juntos. No hay otra manera. Entonces Perdón, y sugiero algo. Dale. Copiate ya, Martín, todas las preguntas. Dale. Y las contestamos. Van a quedar. Yo creo que va a ser la base. Sí. Esas preguntas va a ser el contenido de la parte 2. Totalmente. Y yo, Alicia, una mínima corrección es equipazo, no equipo. Porque realmente Equipazo, tal cual. trabajar con profesionales de la talla, compartiendo conocimientos y toda su experiencia, que no es menos. Porque uno puede conocer un montón de cosas, pero acá cada uno está compartiendo, ¿sí?, la experiencia, que es individual, y bueno, la estamos volcando en un grupo de trabajo hermoso. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Gracias por todos los mensajes. Un aplauso para todos. Nos estamos viendo. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Nos vemos la próxima. Dale.